Hola, bienvenidos todas y todos a una nueva edición de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura. En el capítulo de hoy nos acompaña Rosario Magro, arquitecto italiano, magíster en construcción en madera, quien desde 2011 ejerce como arquitecto y docente en la Universidad de Santiago y otras universidades. Es socio además director de la oficina Coma, con sede en Londres. Bienvenido, Rosario, a este nuevo capítulo. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, entiendo que tus primeros años de vida laboral trabajaste en proyectos de arquitectura y planificación urbana en Europa y en Asia. Particularmente trabajo en comunidades en China. Ya eso es muy exótico y es inevitable preguntarte sobre tu experiencia en aquello. Sí, todo parte durante mi permanencia laboral en Londres, donde trabajé en una oficina de arquitectura, hacíamos proyectos arquitectónicos y urbanos, y en aquel periodo me tocó diseñar junto a otros equipos y a los directores de la oficina proyecto, plan maestro para ciudades en China o localidades en China, particularmente en la región del Xinjiang, que es la región autónoma de China, es la región que confina con Mongolia, una parte de Kazajistán, una pequeña parte con Rusia. Entonces es lo que se llama, es la parte donde pasaba la antigua Vía de la Seda, ¿no? Ajá. Perfecto, entonces es un cruce de cultura fantástica. O sea, están los uiguri, lo que los chinos definen la minority, ¿no? Las minorías que viven allá. Entonces nos tocó justamente visitar todas estas zonas para dar soluciones conceptuales de cómo podrían convivir hábitos con o sea, el desafío ahí del diseño arquitectónico tenía que ver básicamente, bueno, aparte de las condiciones geográficas, con la pertinencia cultural. Absolutamente, tenía que estar incluido en el diseño del plan maestro, del master plan conceptual, porque funcionaba así. Nosotros preparábamos el plan maestro y después la comunidad china, los profesionales chinos, hacían lo que es el control code, o sea, arreglarlo en base a la normativa que ellos tienen. Esto fue interesante. Para un ejemplo, por ejemplo, me tocó trabajar para una población que venían de Mongolia, porque esta todavía es una zona donde hay transhumancia en el invierno, cuando la temperatura baja a menos 30 grados. ¿Qué sucede? Que las poblaciones de Mongolia bajan con todos sus animales, caballos, miles de animales, y llegan justo a los límites de los centros urbanos. Entonces los chinos tienen eso, entre comillas, problemas, ¿no? Donde ya la modernidad se está cruzando con esta forma de vivir. Encontrar soluciones en esta situación no es tan fácil, porque imagínate, ejemplo, miles de animales que entran en la periferia de ciudades, llenan todo de estercos o todos los... porque ellos se paran allá porque no tiene que esperar que el invierno pase y la temperatura sube de nuevo, se vuelven a mover. Se me olvidaba contarle a quienes nos escuchan y nos ven que tú, el motivo de esta conversación y tu expertise tiene que ver con el tema de la construcción en madera. Y te quiero preguntar, evidentemente por un tema climático, en este tema en China y en estas comunidades, ¿la madera es un material relevante? No, en la experiencia que yo tuve no trabajamos con madera. Propusimos soluciones que eran con materiales diferentes, principalmente porque estamos hablando de años anteriores, estamos hablando de 2010, 2009, 2008, donde todavía el tema de la madera estaba insertado. En China está comenzando también a partir, pero nosotros estábamos hablando de proyectos urbanos y no de proyectos relacionados. Rosario, tu periplo entonces ha sido Italia, Londres, China, Chile. Y bueno, sí. ¿Qué explica la llegada a este confín del mundo? Si estabas en un confín del mundo en China, te viniste al otro extremo. Respuesta compacta, por amor. Después en otro podcast podríamos contar todos los detalles amorosos. Los detalles. Oye, respecto al tema de tu experiencia y que te ha tocado trabajar en equipos multidisciplinarios con
y también con muchos arquitectos de distintas partes. ¿Cómo encuentras tú el nivel de la formación de los arquitectos chilenos comparado, básicamente, veámoslo, con los arquitectos italianos? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué similitudes? Yo lo puedo comparar con la forma con la cual estudié yo, porque ahora las cosas han cambiado. Pero en términos, por ejemplo, de crédito formativo, ¿no? Con el convenio de Bolonia hay una cierta homologación, ¿no? En términos de horas de crédito formativo. Yo podría decir que hay una diferencia en términos tal vez metodológico en algunas cosas. Mi formación está hecha en Italia, ¿no? Donde las universidades, la Facultad de Arquitectura tiene todavía una carga histórica potente cuando se estudia. Tal vez hay un nivel de profundización teórica muy grande, porque lo determina obviamente el contexto histórico en el cual estudia. O sea, grande asignatura larga de historia de la arquitectura contemporánea, historia de la arquitectura antigua, clásica. Y otra cosa que noto, el enfoque también al taller tiene también esta carga teórica, la mantiene todavía. Tal vez acá un poco desaparece esta parte. Es un taller que es taller arquitectónico hecho más con soluciones de problemas, entonces que parte del hacer manual, y esto lo encuentro muy, muy interesante, pero yo creo que es importante también que la parte teórica no se pierda nunca. Entonces podría decirte que tal vez la diferencia es una atención más hacia el contexto en el cual se desarrolla un proyecto, el contexto que nos rodea. O sea, la ciudad, yo creo que en la forma de cómo trabajé yo, estudié, aparece muy pronto, los primeros años siempre aparece, ¿no? El estudio de la ciudad. O sea, también el tema del urbanismo está metido desde el inicio en la malla curricular. Por supuesto, sí. O si no está como un ramo urbano, lo tiene desde el punto de vista teórico. Y es verdad que eso que dicen que la mayor parte de los arquitectos se dedican al patrimonio, dado la cantidad de obras. Es como una de las áreas más fuertes en Italia. Sí, absolutamente. A la renovación, a la regeneración, restauración, a los interiores. Obviamente un país saturado, ¿no? Saturado de cosas. Entonces creo que hay que comenzar también a proteger lo que hay. No creo que tal vez sea necesario seguir construyendo, porque hay cosas que todavía se pueden, hay edificios, hay arquitectura que se pueden reutilizar. Entonces sí, eso es cierto, pero no significa que no haya arquitecto contemporáneo italiano. Hay una enorme lista. El problema es que no se conocen. Bueno, es que son... Vamos entrando en materia. Dijimos que lo que queríamos conversar era de la revalorización de la madera, pero básicamente el tema de la construcción en madera y de las ciudades de madera. ¿De qué estamos hablando cuando usamos este concepto? De la ciudad de madera o Wood City, ¿no? Exactamente. Estos son conceptos que ahora están presentes tipo en la revista especializada en madera, en toda la actividad, la Wood City, ¿no? Pero la Wood City es un concepto que parte ya en aproximadamente 2015, 2014, y yo la primera vez que lo escuché fue en la London Construction Week, que es un evento que se hace en Londres. Prácticamente Wood City es imaginar una ciudad futura y presente también, donde las infraestructuras habitacionales, la infraestructura de servicios público, privado o comercio, o sea, todo aquello proyecto que determina la vida urbana, pero puedan ser hechos utilizando madera, ¿ok? Eso Pero para el resto, para quienes nos escuchan, estamos hablando de pequeñas obras y de grandes obras, hasta edificios, ¿no? Yo me refiero a edificios o arquitectos de grandes envergaduras, proyectos inmobiliarios grandes, edificios que puedan desarrollarse en la altura, 10 pisos, 11 pisos, hasta más, ¿ok? Pero para hacer eso se necesita obviamente las nuevas tecnologías en madera, que tal vez lo vamos a detallar más adelante. Eso por un lado, ¿ok? Entonces Wood City, que tiene que ver con lo que es la
construcción, la arquitectura, la construcción. Porque la ciudad, como está físicamente constituida, está constituida según el World City Study del UN Habitat, por ejemplo 2022 creo, ¿no? Determinan, es una estima muy compleja de hacer, que 1/3 de la ciudad está hecha por edificios, 1/3 calles, autopista, 1/3 por espacio abierto, ¿ok? O sea, es muy genérico eso. Hay otro estudio que dicen que hay ciudades donde entre el 35 y el 50% de nuestro espacio está hecho por calles y viabilidad. Entonces, por un lado, la Wood City puede identificarse con la construcción en madera, ¿no? Por otro lado, también nosotros tenemos una necesidad de reapropiar la ciudad de naturaleza, ¿okay? Entonces, el Wood City también es el árbol. El árbol es importante al interior de la ciudad. Nosotros necesitamos recuperar el espacio para reducir la isla de calor que son tremendas al interior de la ciudad. Eso es lo que te quería decir. No solamente se trata de un tema estético o de una moda hippie, sino también tiene que ver con el tema de dar respuesta a los desafíos, por ejemplo, el calentamiento global. Absolutamente, porque nosotros, es que esto es también el analfabetismo tal vez digital que tenemos o de información a veces que nos pasan 2-3 grados de temperatura muy alto en la ciudad es tremendo, es tremendo. Entonces es también recuperar espacio para plantar. Necesitamos volver, no a tener el pasto dentro de la ciudad, sino a tener el árbol que es el actor principal que produce madera, pero también atrapa carbono y genera enfriamiento de la ciudad. ¿Y cómo se hace? Como me imagino que la diversidad cultural lo valora distinto en cada país, pero ¿cómo se traspasa culturalmente de la confianza en el hormigón a la confianza de una estructura en madera, en el tema de un edificio? Estoy pensando en quienes la usen o en quienes quieran transformarse en propietarios. ¿Es confiable hoy la madera como material? Absolutamente sí, la madera es muy confiable como material de construcción. Si me los preguntas desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Seguridad de resistencia mecánica, seguridad frente a los sismos, obviamente eso podemos entrar en detalle. Es un material muy flexible, un material que se adapta muy bien a las solicitaciones sísmicas, la aguanta. El problema es otro, el problema es cultural. ¿Y los riesgos de incendio, la capacidad ignífuga de la madera que es tan baja? ¿Existen ahora existen tratamientos para aquello, me imagino? Sí, por supuesto, pero el concepto de la resistencia a fuego de la madera está relacionado a un concepto muy importante que es el concepto de la masividad. Por eso cuando nosotros hablamos de Wood City, nosotros necesitamos trabajar, hacer edificios del futuro con madera maciza, lo que se define el mass timber, ¿okay? Para hablar con lenguaje común, que no podemos pensar de construir la Wood City con palitos de madera o los sistemas de entramado ligero de 2 pisos y martillo, ¿okay? O los sistemas entramados que son sistemas que no tienen, o sea, pueden tener resistencia contra el fuego, la tienen, pero necesitamos agregarle otros materiales que no son materiales a base de madera, ¿ok? Y esos cartones. Mientras que la nueva tecnología de mass timber, me refiero a CLT, LVL, Glulam, DLT, son todos elementos macizos. Tú te tienes que imaginar un muro de 10, 20, 15 centímetros que se comportan contra el fuego mejor que otro material, porque la madera necesita tiempo para quemarse. ¿Okay? Entiendo que tú viviste una parte de tu tiempo en Chile en la región del Biobío. Sí, yo hice el magíster no viví, viajabas, el periodo. Perfecto, pero conoces estudio. El sur de Chile, donde hay un stock de vivienda muy amplio de madera, sobre todo por las características climáticas y todo. ¿Cómo
¿se puede evitar que eso se pierda, esa construcción en madera? ¿O cómo mejorar esa construcción que ya está en stock? Desde la perspectiva desde tu análisis, ¿es posible hacer eso? ¿Es deseable hacerlo? ¿O son casas que ya no cumplieron con el estándar y efectivamente son más riesgosas en términos sísmicos, en términos de incendio? No, yo creo que de hecho se hace. Tú puedes ir al sur y tienes casas de 100 años que están construidas en madera. ¿Ya? Sí, exactamente. Yo no sé cuándo nos va a durar una casa que está hecho con otros materiales, porque hay materiales como, por ejemplo, no sé, el hormigón. Yo creo que todos los materiales son buenos, ¿eh? No hay uno que es peor que otro, depende cómo los utiliza en arquitectura. Pero hay materiales que nosotros todavía no sabemos el ciclo de vida, cuánto dura. Te recuerdo que en Italia se han caído puentes de hormigón armado de 60 años, ¿ok? O en otros lados, como en Finlandia, están demoliendo de nuevo puentes en hormigón armado para rehacerlo de madera, de materiales tradicionales, ¿no? Entonces, la madera es un material que te permite la reparación. Si un elemento, si el diseño de la vivienda está hecho de forma lógica de prefabricación, tú puedes reemplazar elementos que están dañados y sustituirlo. ¿Qué es lo que no te permite? Es que no te permite otro material. O sea, te lo permite, pero son elementos que necesitan mucha más energía para producir el material. La madera es un material que no necesita tanta energía para ser producido. Tiene que talar y secar y transportar, obviamente, ¿no? Bueno, sí. Perdón. No, para seguir hablando de este amor y revalorización de la madera, te invito, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos. La Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Casa de Estudios busca, mediante una formación de excelencia, entregar a Chile y al mundo profesionales con una sólida formación técnica y valórica. Bien, ya estamos de vuelta y continuamos esta conversación sobre ciudades de madera con Rosario Magro, arquitecto italiano, magíster en construcción en madera, docente e investigador en nuestra universidad. Estamos hablando de la revalorización de la madera, pero esto va a ser asociado a un desarrollo tecnológico para con la madera, digamos. ¿Qué nuevas tecnologías permiten hacerla un elemento hoy más confiable? Como mencioné anteriormente, la nueva tecnología en madera para poder construir lo que se está definiendo la Wood City, cosa que ya está pasando, por ejemplo, en Estocolmo, está pasando en Finlandia y en otros países, es el empleo de las nuevas tecnologías en madera. Cuando nosotros hablamos de nueva tecnología en madera, nos referimos sobre todo a lo que son los elementos que se llaman productos de ingeniería, ¿okay? Que son elementos principalmente macizos en madera. Toda la familia de los mass timber, ¿okay? Porque nosotros tenemos que entender que el árbol tiene unas ciertas limitaciones de dimensión, ¿okay? Un árbol tú puedes utilizar un elemento para la construcción, te puede hacer un elemento de la construcción que puede llegar a 6 metros de largo, ¿okay? 6, 8 metros, dependiendo de la escuadrilla que utiliza, porque no puede tampoco obtener elementos muy gruesos, ¿okay? Si quiere utilizar una parte del árbol donde hay la madera de duramer y albura, que es la mejor madera, ¿no? Sin utilizar la médula que está en el interior. Ya estamos entrando en los detalles, pero es muy importante entender eso. Entonces esta se define como madera cerrada, lo que viene del tronco. Tú cortas el tronco, saca el palo llamámoslo así, sí, palo, y comienza la tabla y comienza a construir, ¿ok? Bueno, si nosotros queremos desarrollar la ciudad del futuro, la Wood City, yo creo que tenemos que comenzar a integrar otro elemento.
estos elementos son el CLT, Cross Laminated Timber, son prácticamente muros de madera que pueden tener una dimensiones de 2,40, 3 metros, 20 de alto en Italia se han hecho, por ejemplo, paneles de 36 metros de largo. El problema es solamente el transporte. Entonces son piezas que llegan y tú las puedes colocar directamente en sitio, ¿ok? Sin utilizar la forma tradicional de construir en madera, que es en obra con martillo, clavo, ¿se entiende? Que entra en una lógica de prefabricación y de industrialización del proceso constructivo. ¿Y en Chile estamos lejos de eso? No, absolutamente no. En Chile ya hay experiencias muy interesantes y de empresas que están haciendo paneles prefabricados, vivienda en prefabricado, pero todavía el edificio en sí mismo, hay algunos ejemplos también de edificios en altura que se han hecho en la minería, muy interesante, pero en el urbano todavía no han aparecido todavía edificios de 10 pisos, 8 pisos, 9 pisos, grandes proyectos inmobiliarios, hechos todo de madera, o otro tipo de vivienda que sean estatales, a mí no me gusta decir sociales, estatales, que sean construidas a partir de esta nueva tecnología. Pero ya se están comenzando a producir paneles CLT de grandes dimensiones, no pequeñas. Está comenzando ya tenemos una avanzada la industria de la madera laminada. Lo que sí hay que multiplicarlo para mí, hay que multiplicarlo, no hay que tener 2, 3 empresas, hay que tener decenas de empresas que hagan eso. Probablemente eso, la falta como de empresas en Chile tiene que ver con el tema como de la demanda también de mercados extranjeros. Somos un país productor de madera. Perfecto. Mi pregunta es económicamente, ¿ves que es rentable este negocio y es posible, crees tú, que Chile sea capaz de exportar ya no solo la madera en bruto, sino que algún producto ya más manufacturado? Yo creo que sí, pero creo que es más importante primero proveer madera para las construcciones que nosotros necesitamos acá en Chile, ¿ok? Porque nosotros estamos, comunicacionalmente hablando siempre de la madera que se está expandiendo el diseño, ¿no? Otras veces la demanda está comenzando a crecer, pero el problema es proveer madera certificada que se pueda utilizar para la construcción, y eso sí que es un problema, porque nosotros necesitamos bajar el costo de la madera, porque si no, no hay ciudad en madera. ¿Se entiende? ¿Y es cara hoy la construcción? Todavía que tú tienes que tener un incentivo para que el cliente, la gente pueda construir en madera, para que un arquitecto pueda decirle a su cliente, hagámosla en madera, hagamos el edificio en madera, ¿ok? Mira, hay investigaciones que comparan construcciones en madera con construcción en CLT, por ejemplo, en madera maciza. Y los precios son casi iguales actualmente, ¿no? Son tesis de magíster que se han hecho para ver cuál es la diferencia. Pero nosotros necesitamos hacer el esfuerzo para proveer madera que no sea tan cara, por lo menos para las construcciones nacionales, ¿ok? ¿Construir en madera es más amigable con el medio ambiente? Absolutamente. Primero, la madera, yo diría que la razón número uno por la cual nosotros deberíamos trabajar con este material es que es un material renovable. Después hay otras ventajas, como hay desventajas también. Pero es claro, ¿no? Es simple para que todo lo entienda. Yo planto un árbol, crece 25 años en Chile, 30 años un pino, lo corto, o otro tipo de árbol, ¿no? Porque nosotros no es que necesitamos plantar solo una especie, nosotros podemos construir también con otras especies, y ahí entramos en el tema de la biodiversidad, el manejo sustentable de los bosques. Pero tú el árbol lo planta, si lo maneja inteligentemente, sustentablemente el bosque, corta, planta de nuevo, y en 25 años reproduce. Por eso es renovable, no hay mucho material que se renueva, ¿no? Para hacer el hormigón, corta montaña. ¿Y es más rápido este tipo de construcción?
O sea, Sí. si lo pensamos industrialmente, ¿no? Obviamente que con obra, con serrucho y con martillo, no tiene ninguna ventaja de tiempo. El futuro de madera, yo te dije, prefabricación, más timber y... ¿Y cómo hacemos o cómo harías tú para el tema del incentivar el cambio cultural? Veamos el mercado de las viviendas sociales. Las viviendas sociales en Chile, el sueño de todo chileno es tener su casa propia. Pero nadie está dispuesto a transar de que no sea al menos su primer piso base en estructura de hormigón o de ladrillo. Porque se entiende que cualquier otro material es como desechable. Sí. ¿Existe falta de educación? ¿Hacia dónde apuntarías tú en aquello? Este es un tema que yo estudié también para mi tesis de magíster. Hay una investigación de una arquitecta de la Universidad de Chile que se llama Montserrat Palmes, que en el 90, estamos hablando del año 90, escribió un artículo donde definió cuál es el aspecto cultural de la madera en Chile, ¿no? La madera se pensaba como, uno, o vivienda para la playa, ¿ok? Esto es lo que... Es muy difícil este cambio cultural de hacerlo. O sea, vivienda para la casa o media agua en algunos casos, ¿ok? Entonces, si nosotros partimos que la madera la tenemos en la mente como elemento constructivo para hacer ese tipo de vivienda, es muy difícil desarrollar la ciudad. ¿Cómo se cambia eso? Tú me estás preguntando a mí cómo se cambia eso. Yo diría que ya los esfuerzos que estamos haciendo, todo, también la revista, aquí hay un concurso que se hace sobre la madera, lo que está sucediendo en las universidades, que se está siempre trabajando con este material, se están haciendo siempre cursos. El problema es que hay que tener un aporte también de parte yo diría del Estado, ¿no? Del Estado, de la comunidad total, para educar. Yo diría educar hacia este material. Mira, yo vengo de un lugar donde, por ejemplo, se ha construido siempre en piedra, ¿no? Solo en los últimos 100 años se ha construido en hormigón armado. Y anda a hablarle de madera en lugares donde la piedra está en la mente, ¿no? O el hormigón, o los ladrillos, ¿no? Estamos hablando de la zona del Mediterráneo. Pero están comenzando a aparecer casas en madera, edificios en madera, en un lugar que es muy difícil, te aseguro. Entonces, si se puede, se puede. Se puede, porque además Chile tiene una tradición maderera muy importante, que separó, yo eso lo he pensado siempre, con la llegada de la modernidad y de los nuevos materiales, ¿no? Con la nueva ley también de urbanismo, los terremotos catastróficos que tuvimos. Entonces hay que retomarla, yo creo. Porque hay países en el mundo como Canadá, Finlandia, los países nórdicos, más también Austria, Nord Italia, Alemania, donde hay zonas donde el 90% está construido en madera. Y el 10% es otro material. Es verdad. Y tiene las mismas condiciones de bosque, de paisaje que tenemos nosotros acá. El problema es que nosotros, Chino, esto te lo quiero decir, nosotros tenemos que plantar árbol para hacer materiales para la construcción. No podemos seguir haciendo solamente... celulosa. Perfecto. Trozas. Porque además se necesita un árbol que es también el eucaliptus, que crece el doble del pino, que obviamente la gente dice estamos depredando el sur de Chile con la cantidad de agua que absorbe. Nosotros podemos plantar otra especie que sirve para la construcción, sin obviamente sacar el otro negocio, pero vayamos en eso, comencemos a virar hacia esto. ¿Y cómo se hace esto? Esa es la pregunta. Necesitamos incentivar pequeños productores de bosque, pequeños pymes, pequeños aserraderos que formen un conglomerado de productores de madera. Y ahí el Estado es muy importante, o Estado y privado, que se reúnan para de verdad tener esta gran... Bueno, vamos a hablar de los incentivos que tú te imaginas que debe proponer el Estado para fomentar este tipo de construcción. Antes te invito a hacer una pequeña pausa y ya volvemos.
De regreso, contarles que nos acompaña Rosario Magro, arquitecto italiano, magíster en construcción en madera, docente e investigador de nuestra universidad. Dar a conocer las nuevas tecnologías en madera, la utilidad de la madera, revalorizar la madera, no solamente es una campaña de comunicación y tal vez de marketing, que deben hacer muchos actores, entre ellos el Estado. ¿Cómo te imaginas tú que el Estado puede incentivar el uso de la madera y con ello el fomento de la industrialización de la madera? Perfecto. El Estado ya lo está haciendo, ¿eh? Lo está haciendo actualmente, ¿no? Con el plan de déficit habitacional, ¿no? Por ejemplo, el Estado ya, la DITECA, ha hecho una serie de trabajo interesante que es reconocer varias empresas productoras, empresa industrializada, no sé si... ¿Certificarla? Certificarla, sí, perfecto. Certificarla para que puedan construir modelos de vivienda que el Estado tiene, ¿ok? Y yo eso lo encuentro fantástico, pero todavía estamos en la parte donde construimos viviendas de 1 piso, 2 pisos, con sistema de entramado, que está bien, pero yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo para que podamos tener también edificios mucho de gran escala. Como te decía, para poder trabajar con la madera. ¿Y qué rol le asignas? Maciza. ¿Y qué rol en este tipo de incentivos le asignas tú también a las universidades? Entiendo que tú estás investigando algo, eres parte de un proyecto de investigación. Sí, Cuéntanos un poquito. Con el Departamento de Ingeniería en Obra Civil adjudicamos un anillo tecnológico donde vamos a investigar durante 3 años un sistema que se llama, que es bastante nuevo, que es Hybrid Mass Concrete Timber. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? Mass Timber Concrete. Significa que son todos aquellos edificios que son híbridos, que pueden tener una parte pequeña de hormigón y una parte grande de madera. Entonces yo diría que para partir a introducir la madera, podemos tener edificios donde hay una parte que sean, no sé, los núcleos, que sean de hormigón armado, que ya se está haciendo también, se están estudiando edificios también en el sur de Chile. Pero la investigación todavía en esto tiene que producir informaciones, ¿no? Entonces es una investigación que tiene que ver con la mezcla de esos dos materiales, ¿no? Y no tener solamente edificios que se han hecho completamente de madera, de mass timber, pero donde se puedan mezclar las dos cosas. El hormigón, yo creo que eso podría ser una forma para introducir más rápidamente la construcción, la Wood City o la ciudad en madera en nuestras ciudades, ¿se entiende? Mezclar las dos tecnologías. Oye, Rosario, bueno, quiero agradecer esta interesante conversación, agradecer que te hayas dado el tiempo de venir a conversar con nosotros. Yo no sé si nos queda algo que quieras precisar, algo que quieras agregar antes de despedir este capítulo. No, muchas gracias. Primero, agradecerle para la invitación. Es siempre un agrado poder hablar de esa temática. Lo que yo quiero solamente agregar es que en Chile ya hay profesionales que pueden diseñar en madera, hay buenos arquitectos que pueden diseñar edificios en madera, no solamente vivienda para las playas o vivienda de baja envergadura. Solamente necesitamos crear y trabajar para crear las condiciones para bajar los costos de la construcción en madera. Lo tenemos, proveer madera certificada para poder construir edificios en madera, y el resto yo creo que viene por añadidura. Sí, viene como fácilmente. Son utopías, pero es importante tener la utopía para caminar, ¿no? El faro va a seguir camino. Podamos tener ciudades más sustentables, edificios más sustentables, porque además no hablamos tampoco de todo el aspecto térmico de la madera, porque no hay comparaciones con los otros materiales para la calidad térmica que tiene el material. Me refiero a la calidad la calidad de aislar. El material es un material muy, muy aislante desde el punto de vista térmico respecto a otro material. Te hago un ejemplo, con eso tal vez cerramos. Si tú tienes un muro de 10 centímetros macizo en madera, este muro tiene una calidad térmica importante que para que la tenga un muro de hormigón armado
este muro tiene que ser de 1 metro de espesor. 1 metro contra 10 centímetros. ¿Entiende lo que quiero decir? Claramente, entiendo que estás enamorado de la madera y que le veo un futuro, sí, y que le veo un futuro enorme. Que yo nací en la madera porque mi familia es una familia de ebanista, ¿no? Ajá. Entonces yo crecí en talleres de madera, entonces de chico que estoy primero en la construcción de muebles o todo lo que eran elementos de viviendas. Ahora después estudié y seguiste con eso. Bueno, Rosario, nuevamente agradecerte, y a todas y todos también muchas gracias por escucharnos y vernos. Y los invitamos prontamente a un nuevo capítulo de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura. Este y otros capítulos los podrán también reproducir en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Gracias a usted.